la computadora y ahora, Luis Enrique, puedes compartir tu pantalla. Súper, aquí tengo audio. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Voy a empezar a compartir la pantalla. Veo que todos ya se conocen aquí, parece que el único que sobra soy yo. Voy a comenzar la charla en cuanto tengamos la imagen acá de Santa Teresa. Perfecto. ¿Se escucha todo? ¿Estamos bien? Perfecto. Está perfecto. Estupendo. Bueno, gracias a todos por venir entonces a esta charla de Santa Teresa, y que está englobada dentro de un ciclo que armamos con la Maida acerca del Siglo de Oro. Y bueno, el Sábado Santo es un momento muy propicio para hablar de Teresa, pero tengo que hacer un mea culpa. Tengo que comentarles que esta charla no pretende en ningún caso ser un examen profundo sobre los escritos de Teresa y su enseñanza espiritual. Aquí vamos a hablar de Santa Teresa desde un punto de vista netamente histórico. Hablaremos de una mujer que yo encuentro extraordinaria en diferentes facetas, eso sí. Para aquellos que busquen una reflexión en torno a las enseñanzas de la santa, vamos a mencionar algunos libros y algunas de sus obras para que luego ustedes puedan estudiarlos ya en detalle. O sea que nos vamos a centrar acá en la vida de la santa, en la vida terrenal de esta mujer que es ciertamente extraordinaria y que se engloba dentro de este mundo que es el Siglo de Oro español. Y para que estemos todos en la misma página, me gustaría comenzar hablándoles acerca del Siglo de Oro, para que tengamos una idea del lugar y el momento que le tocó vivir a Santa Teresa. Bueno, el Siglo de Oro español básicamente es un periodo histórico en el que florecieron las artes y las letras castellanas, y que coincidió con la hegemonía político y militar de España, no solamente en Europa, sino que en el mundo entero. Estamos hablando de un poderío planetario, de las letras, las artes, la cultura, la política y la fuerza militar de España en el mundo. Y dentro de este contexto es entonces donde se desarrolla la vida de Santa Teresa de Jesús. Se suele hablar del Siglo de Oro como si fuera realmente un siglo, pero en realidad son más de un siglo. Algunos estudiosos hablan de hasta 2 siglos. Si tuviéramos que colocar fecha a esto, podríamos decir que el Siglo de Oro comienza en el año 1492, año que, como ustedes saben, es fundamental para la historia de España y de América, ya que se descubre el continente. También es el año en que se acaba la Reconquista con la, valga la redundancia, conquista de la ciudad de Granada, poniendo fin a 800 años de presencia musulmana en la península. Año también en que se escribe la gramática castellana de Nebrija, que es el primer estudio de las letras castellanas en la historia. Y va a concluir aproximadamente un siglo y medio más tarde, en 1659, si hubiera que colocar fecha, año en que se firma el Tratado de los Pirineos entre las grandes potencias europeas, pero en particular entre España y Francia, poniendo fin a la Guerra de los 30 años. Y desde ese punto en adelante, el eje político, militar, cultural de Europa, el poderío, cambia geográficamente desde España a Francia, o si queremos ser más precisos, desde Madrid a la corte del Rey Sol a Versalles. Este periodo coincide también con el reinado de una de las dinastías más importantes de España y de Europa, que es la dinastía de los Habsburgo o Austrias españoles. Santa Teresa le tocó vivir, de hecho, durante el reinado de 2 de los monarcas más poderosos de esta dinastía en España, que son Carlos V, quinto de Alemania, primero de España, rey emperador, y su hijo, el gran Felipe II, el Prudente, de quien hablamos también dentro del ciclo en la primera charla. Parte con Felipe el Hermoso y concluye con Carlos II, llamado el Hechizado, que vendría siendo algo así como el resultado de varias generaciones de endogamia y matrimonios consanguíneos que dieron como resultado este personaje con serias trabas psicológicas y físicas, con lo cual se da término a la dinastía y que va a coincidir también con lo que se denomina el fin de este siglo de esplendor. Esplendor en todas las áreas, en toda la parte cultural y militar. Pero hablemos de Santa Teresa, que es la persona que nos convoca esta noche. Santa Teresa, a quien yo denomino una mujer extraordinaria. ¿Qué podemos decir de Santa Teresa? Cuando pensamos de Santa Teresa, inmediatamente se nos ocurren varios adjetivos. En primer lugar, ustedes la conocen en su faceta de monja, de santa, por supuesto, de gran mística en una era de misticismo sin igual en España y en Europa, escritora y fundadora de la Orden de los Carmelitas,
o más bien refundadora de la orden de los carmelitas, que más tarde se va a denominar de los carmelitas descalzos, para separarlo y diferenciarlo de los carmelitas calzados, orden a la cual perteneció Santa Teresa antes de realizar, digamos, su etapa de reforma. Es muy interesante en estos dos puntos de su legado que me gustaría mencionar acá, que son, en primer lugar, la reforma, ya que algo que comenzó con apenas 4 monjas en un monasterio muy pequeño en Ávila, el monasterio de San José, hoy día cuenta con aproximadamente 750 monasterios. Algo así como 4.200 frailes y unas 11.200 o 11.400 monjas en 5 continentes. 81 países en total, algo que comenzó de manera muy precaria, muy pequeña, como todas las cosas grandes, hoy día tiene este gran legado. Y el otro gran legado de Santa Teresa, que vale la pena mencionar, es su legado literario. Y esto es muy, muy importante. En primer lugar, porque Santa Teresa es una mujer que cuando uno empieza a estudiar su vida se da cuenta de que es de un carácter realmente exuberante, en el sentido de que si bien era una mística, era una mujer que estaba muy comprometida con la acción de los grandes acontecimientos de su época, estaba realmente de lleno en las cosas que sucedían en su mundo, era una mujer mundana, en cierto sentido, y al mismo tiempo mística y por supuesto religiosa y espiritual por otro. Conjugaba estas dos facetas, algo que se ve muy seguido en el Siglo de Oro y en otros grandes místicos como podría ser San Juan de la Cruz. En el tema de su legado literario, por así decirlo, hay que mencionar de que en 1970 le va a valer el título de doctora de la Iglesia por Pablo VI, lo cual la convierte en la primera mujer doctora de la Iglesia en toda la cristiandad y que después va a ser seguido por otras 3 mujeres que son notables, al igual que ella, que son Hildegarda von Bingen, Catalina de Lisieux y Teresita de Lisieux, perdón, y Catalina de Siena. Esto en razón de su erudición, por supuesto, y en reconocimiento como una eminente maestro de la fe. Ahora bien, otra cosa que destaca mucho en la historia de Santa Teresa y en el pensamiento teresiano es su feminismo, que hoy día parece ser una palabra muy viciada, ¿no es cierto? Cuando hoy día se habla de feminismo tiene también una connotación algo negativa, pero hay que leer a Santa Teresa para darse cuenta de lo compenetrada que estaba con esta posición de valorar o revalorar su género. Tenemos que tener en cuenta de que en un mundo en el cual a las mujeres se les tenía vedado el acceso a la cultura, Santa Teresa ciertamente es una mujer que destaca por sobre los demás, incluso por sobre los hombres. Citando el textual de uno de sus libros, les voy a leer aquí: considerad, hijas mías, la gran merced que Dios os ha hecho al escogeros para él, librándonos así de estar sujetas a un hombre que las más de las veces os acaba la vida, y quiera Dios que nos sea también el alma. Si esto no es feminismo, realmente no lo sé. Y se adelantó casi 380 años al nacimiento del feminismo como un movimiento social. También decía Santa Teresa que en las cosas del convento no había que darle parte a los frailes. Quería que sus monjas fueran autónomas e independientes, sus palomillas, como así las llamaba Santa Teresa. También no estaba de acuerdo en que los varones, los frailes, fueran superiores dentro de los conventos, lo cual era la usanza durante el siglo XVI, incluso antes. ¿Cómo era Santa Teresa físicamente? Empecemos a hacernos una imagen mental de Santa Teresa. Acá tienen ustedes un cuadro de Santa Teresa, el único cuadro en el cual Santa Teresa posó mientras estaba en vida. Y es un cuadro realizado en 1576, cuando Teresa tenía 61 años. Teresa vive hasta los 67, por lo tanto ya estamos en la última etapa de Teresa, y ciertamente se le nota en la cara, ¿no es cierto? Una mujer que, como ustedes verán más adelante, tiene que sufrir los rigores del clima, de la geografía castellana, ya que va a comenzar una labor de fundaciones que la va a llevar por lo ancho y por lo ancho, por lo alto y por lo ancho de toda la península. Aquí tenemos una mujer de 61 años y que es pintada de manera impasible y vigilante. Fíjense ustedes en la cara de Teresa. La pinta un tal Juan de la Miseria, que antes de cambiarse el nombre se llamaba Juan de Carduch, que era de origen italiano. Y cuando Santa Teresa ve el cuadro terminado, y esto es muy decidor del sentido del humor que tenía la santa, llegó a expresar la siguiente frase:
que Dios te perdone, Fray Juan, por haberme pintado tan fea y legañosa. Lo cual es bien notable porque, de nuevo, nos habla de este aspecto del humor, ¿no es cierto? Nos hace, de nuevo, retrotraernos a esta imagen de la santidad como algo alejado, sino que realmente es una mujer que vive la vida como todos los demás y que es una mujer que goza, de hecho, de un gran sentido del humor. Cuando Fray Juan de la Miseria le dijo esto a Santa Teresa, se sintió muy mortificado el pobre, y le dio de regalo, y aquí entramos en el mundo de la anécdota, un par de frutos recién traídos de la India, exóticos, por supuesto, estos cocos. Y al parecer cuenta la historia que esa es la razón por la cual hasta el día de hoy en los conventos de recambio teresiana, carmelitas, se fabrican estos dulces de coco, ya que a la santa al parecer le encantó esta fruta exótica que había probado en esta ocasión. Otro detalle interesante del cuadro, que si ustedes se fijan bien ahí, Juan de la Miseria solamente pintó la cara y el cuerpo. Más adelante, cuando Santa Teresa efectivamente comienza su proceso de beatificación, un pintor anónimo va a agregar el título que ustedes ven acá a la izquierda de la santa, que hace referencia a su santidad, los resplandores divinos que aparecen cerca de la paloma, que es evidentemente un simbolismo al Espíritu Santo, y este título que rodea la cabeza de Santa Teresa y que lee el Salmo 88, Misericordia Domine in eternum cantado, algo así como cantando eternamente las misericordias del Señor. Y estos son agregados posteriores del cuadro que ustedes están viendo acá. Ahora bien, ¿cómo era Santa Teresa físicamente? Tenemos un registro, gracias a Dios que ha sobrevivido, de su confesor, un tal Francisco de Rivera, uno de sus muchos confesores que tuvo a lo largo de su vida, y que le procedo a leer textual. Era de muy buena estatura y en su mocedad hermosa, y aún después de vieja parecía harto bien. El cuerpo abultado y muy blanco, el rostro redondo y lleno, de buen tamaño y proporción, la tez color blanca y encarnada, el cabello negro y crespo, y frente ancha, igual y hermosa. Las cejas de un color que tiraba algo a negro, grandes y algo gruesas. Los ojos negros vivos y graciosos, que en riéndose se reían todos y mostraban gran alegría. De nuevo hacemos esta referencia, ¿no es cierto?, al humor de Santa Teresa y a un detalle que no es menor. El hecho de que mencionen de que de joven Santa Teresa era hermosa es algo que aparece en la mayoría de las biografías de la santa. Uno no puede decirlo a lo mejor al ver a esta Santa Teresa ya de edad avanzada, a los 61 años, pero efectivamente es algo que aparece recurrentemente a lo largo de las biografías que se escriben posteriormente de Santa Teresa. Otro aspecto muy interesante de Santa Teresa que hace relación con la santidad es que experimentó éxtasis o arrobamientos místicos. Era lo que denominamos hoy día una mística, en un mundo rodeado de grandes místicos, hay que decirlo, pero un misticismo distinto al misticismo que se llevaba a cabo en la Alemania del bajo tardo medieval, que era un misticismo mucho más parco. El misticismo de Santa Teresa es un misticismo español, es un misticismo encendido, es un misticismo pasional. Pero ¿qué es lo místico? Místico proviene del griego místicos, que quiere decir secreto, arcano, misterioso. En castellano vulgar diríamos que es la comunión entre lo sobrenatural y lo terrenal, la irrupción de lo sagrado en la vida cotidiana. Este misticismo, este éxtasis que experimenta Santa Teresa, lo describe ella como una visión interior de tipo intelectual, que a veces la mantenía inmóvil por horas en contemplación de estas visiones. Va acompañada de ciertas manifestaciones físicas externas que nosotros llamamos milagros, de las cuales se caracterizan básicamente tres. Podríamos hablar de los estigmas, cosa que no recibió Teresa y sí San Francisco, otro gran místico del siglo XIII. Podemos hablar de otras manifestaciones milagrosas como la bilocación, el estar en dos lugares al mismo tiempo, simultáneamente, y la levitación, cosa que Santa Teresa experimenta en un par de ocasiones durante su vida. Aquí vemos dos imágenes de Santa Teresa, sacadas de cuadros de 1629, de una serie de cuadros en el que aparece Teresa, por ejemplo, teniendo esta visión interior, intelectual, en la que se le aparece Cristo crucificado, y otra en que se le aparece un Cristo Salvador que vemos acá sosteniendo la cruz y la bandera. Otro tipo de éxtasis
comunes en Santa Teresa, y probablemente de los que más se ha hablado, es uno denominado transverberación, que en latín proviene del verbo transverbatio, que quiere decir traspasar. ¿Y cómo lo relata Teresa? Teresa lo relata directamente en su biografía, que escribe cuando se encuentra en el convento, su libro de la vida. Y en ella habla de un ángel muy subido que se le aparece y con una flecha en llamas traspasa, atraviesa repetidamente su corazón, provocándole un dulce sufrimiento, y de esta manera encuentra una forma de unirse a la divinidad. Siempre vamos a encontrar a lo largo de Teresa y a lo largo del misticismo de la santidad esta unión, que a lo mejor a nosotros nos parece curiosa, entre sufrimiento, éxtasis y divinidad. Es una manera de empatizar con el sufrimiento de Cristo. De nuevo, sacado directamente del libro de Santa Teresa, de la vida, ella lo describe de la siguiente forma. Vi a un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal. No era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía traer un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contente el alma con menos que Dios. Esta descripción que hace Teresa de la transverberación es tomado como inspiración por uno de los grandes artistas barrocos italianos, Gian Lorenzo Bernini, para su famoso Éxtasis de Santa Teresa, que se encuentra, como ustedes pueden ver acá en la imagen a la mano derecha, en Santa María de la Victoria. En un comienzo se pensó en poner esta escultura, este Éxtasis de Santa Teresa, en el propio San Pedro, en la Basílica. Pero el Papa, que vemos acá pintado por Velázquez, Inocencio X, decidió que no era apropiado. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, en primer lugar, porque Inocencio X, déjenme decirles de que vio en este éxtasis de Santa Teresa más erotismo que misticismo. Un éxtasis vinculado más bien con el placer sexual del orgasmo que con un éxtasis religioso. Y esto es de entender, si ustedes se fijan, por ejemplo, en un detalle del rostro de Santa Teresa, ya que los pintores barrocos lo que hacían en su arte era precisamente crear un arte sensual que apelara a los sentidos, para diferenciarse del arte protestante, que prácticamente no existía, ¿no es cierto? Después de la Contrarreforma, el barroco se hizo cargo precisamente de traer de regreso a la feligresía a través de los sentidos, y es por eso que aquí vemos una imagen de Santa Teresa en este éxtasis más bien sensual que místico. Pero dejando de lado la transverberación, hablemos un poco sobre los inicios de Teresa, sobre el nacimiento de la santa. Santa Teresa nace Sánchez de Cepeda y Ahumada. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, esos son sus nombres, ¿no es cierto? En 1515, el 28 de marzo, se celebró hace poco, de hecho el domingo pasado, su natalicio. Teresa de Jesús nace en Ávila, esta famosa ciudad amurallada del centro de la península ibérica, de la meseta castellana, sobria, bella, y nace a partir del matrimonio de su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, con su segunda mujer, Beatriz Dávila y Ahumada. Él antes había estado casado con Catalina del Peso Llenado, que era pariente de su segunda mujer, con la cual tiene 10 hijos, de los cuales la tercera es Santa Teresa. Sabemos que Santa Teresa de joven, de hecho, era gran aficionada a las novelas, pero no a cualquier novela, sino que a las novelas de caballería, como pueden ver ustedes aquí en esta pequeña ilustración. Santa Teresa, como todos los grandes hombres y literatos de la época, era muy aficionada, entre ellos Cervantes también, a las novelas de caballería, probablemente La Amadís de Gaula, que era una de las novelas más importantes del canon castellano de novelas de caballería, era una de sus favoritas. Y en ella aparecen historias de caballeros andantes, de castillos, de ogros, de dragones, en fin, toda esta imaginería, más tarde Teresa la va a utilizar como parte de su propio legado literario, como veremos más adelante. Ávila es una ciudad, y aquí vale la pena detenerse un poco para entender cuáles son las raíces de Teresa. Una ciudad, como reza el dicho, de santos y de cantos. De cantos haciendo referencia a las diferentes historias que rodean
la antigua ciudad de Ávila. Entre ellas me gustaría destacar 3 historias porque de alguna manera vienen a configurar el ánimo, el alma y son inspiración para Teresa para su labor posterior, su apostolado. En primer lugar está, si bien desde derecha a izquierda, la estatua del obispo Alonso Tostado del Madrigal, que probablemente Teresa conoció en su ida y venida a la basílica cuando era joven, y su madre le había contado la historia del obispo. El obispo, al parecer, era una persona muy sabia, de quien se decía que podía escribir hasta 3 pliegos todos los días. Era una persona también de muy baja estatura, lo cual no es un dato menor, porque más adelante, cuando Teresa conozca a San Juan de la Cruz, le va a llamar mucho la atención esto, ya que San Juan también era una persona que no superaba el 1,5 metros. Por lo tanto, le va a tener afecto ya a partir de esta coincidencia con Alonso Tostado del Madrigal. De hecho, era tan pequeño el pobre Alonso Tostado que cuando fue a Roma, el Papa pensó que se encontraba arrodillado ante él y le dijo que por favor se levantara, y el pobre obispo le dijo: perdóneme su santidad, pero yo no soy más. Esto le causará mucha gracia a Teresa, posteriormente incluso hará bromas con ello cuando conozca a San Juan de la Cruz. Otra personaje importante en la historia de Ávila es Jimena Blázquez, que vemos acá también en pantalla, y que según cuenta la historia era una mujer de armas tomar, al igual que Teresa, valiente y brava. Jimena Blázquez, según cuenta la historia, o la leyenda más bien, fue una mujer que defendió la ciudad de Ávila cuando los hombres se encontraban fuera, y frente a una invasión vistió a las mujeres con armaduras, les colocó barbas postizas, y con las cacerolas hizo realmente el primer cacerolazo en Ávila, ahuyentando a las huestes que se encontraban al exterior de la ciudad. Con lo cual el nombre de Jimena quedó guardado en la memoria de la gente de Ávila, los abulenses, hasta incluso la época de Teresa. De nuevo, aquí tenemos un ejemplo de una mujer fuerte. Teresa tiene que encontrar de alguna manera referente, y en este caso aquí hay una mujer. Y después está esta otra historia de los 3 santos de Ávila, que son Vicente, Sabina y Cristeta, que fueron martirizados en el siglo IV durante las persecuciones de Diocleciano. Aquí vemos el cenotafio románico del siglo XI, donde aparecen los 3 santos que mueren muy jóvenes, de hecho, ajusticiados, como ven, de una manera terrible. Esto tiene que haber causado una gran impresión en una joven Teresa de Ávila, ¿no es cierto? Y que va a querer emular, de hecho, ya en su juventud. Pero en cuanto a la historia biográfica de Teresa, en cuanto a su genealogía, creo que es importante destacarla, porque Teresa no pertenecía a esas familias antiguas y nobles de Ávila. De hecho, y esto es controversial, porque la mayoría de las veces la gente a lo largo de los siglos ha tratado de tapar esta historia, el abuelo de Teresa, Juan Sánchez, no era de Ávila. Juan Sánchez era toledano. No solamente toledano, sino que también era judío converso. En el año 1492, durante la expulsión de los judíos de la península, se hizo una proclama real en la cual los judíos podían quedarse siempre y cuando adoptaran por el cristianismo, ¿no es cierto? Y muchos judíos decidieron irse, pero los que se quedaron tuvieron que convertirse al cristianismo. Esto supuso una gran persecución por parte de la Iglesia y de la Inquisición, ya que obviamente no estaban totalmente seguros de la honestidad de la conversión. Este fue el caso de Juan Sánchez, que luego de sufrir un episodio más bien humillante en Toledo, en el cual él mismo se va a acusar a la Inquisición para sufrir una pena menor de seguir practicando el sábado, es paseado por las calles con un San Benito, que es la túnica que vemos acá en pantalla. Y por lo tanto decide huir de Toledo y refugiarse en Ávila, en la casa de unos parientes suyos que se dedicaban al comercio de telas, de sedas y de lana. Dejando el pasado judío detrás, en el fondo, pasó un tiempo hasta que Juan Sánchez decide optar a un, por así decirlo, un documento que aseguraba su pertenencia a la casta de los hidalgos, como cristiano viejo. O sea, sus antecedentes judíos fueron de alguna manera ocultados. Y de esta manera su hijo también después pudo casar con Beatriz Dávila y Ahumada, que sí era de una antigua familia de cristianos viejos de la ciudad de Ávila. La persecución judía en España, vale la pena aquí hacer un pequeño paréntesis, es de antigua data. El antijudaísmo en España se puede remontar a los visigodos, cuando llegaron a la península y comenzaron con la persecución de esta comunidad que ya se encontraba en tiempos de los romanos en Iberia,
Y después fue acrecentándose en el tiempo, ya en la Edad Media, durante el siglo XIV, las persecuciones contra los judíos, debidas probablemente a la peste negra, había que buscar un chivo expiatorio, que más tarde se van a agudizar en 1492 con el acta de expulsión. Era algo de común, digamos, en todos los reinos de la península y de la cual Teresa estaba más que enterada, ¿no es cierto? No sabemos si a ella le contaron, de hecho, que su abuelo era de origen judío. Pero en cualquier caso, como yo les decía, los antepasados judíos de Teresa fueron convenientemente ocultados y Teresa fue criada y educada como una familia de cristianos viejos en Ávila. Me gusta mostrarles esta imagen, ya que dentro de las imágenes que aparecen en la historia de Santa Teresa, hay pocas veces en que aparezca Santa Teresa en un ámbito más bien cotidiano, en un ámbito familiar. Por lo general se representa a Teresa en su legado literario como escritora o como mística. Y aquí podemos ver a Teresa con un halo que rodea su cabeza, leyendo probablemente un libro, podría ser incluso de santos o un libro de caballería, a sus hermanas y a su madre que realiza labores de costura. Esto es un óleo de 1735, parte de una serie que se encuentra hoy día en el Museo del Prado y de las cuales yo considero que este es el mejor ejemplo. Incluso ya cuando Teresa tenía 7 años, y esto es un episodio que vale la pena comentar, convenció Teresa a su hermano, ya a los 7 años tenía poderes de persuasión y tenía el don de la palabra, de acompañarla. Su hermano se llamaba Rodrigo, él tenía 11 años, ella tenía 7, acompañarla en busca del martirio. Tuvo la peregrina idea de huir de la ciudad en busca del martirio en tierra de moros para predicar el cristianismo y de esa manera obtener la ejecución por parte de los musulmanes y así poder gozar de la vida eterna, ¿no es cierto?, lo antes posible. Cuando se encontraba afuera de la ciudad, en este punto que los abulenses llaman el humilladero o los 4 postes, es sorprendida por su tío Francisco, quien toma a su sobrina y a su sobrino y los manda de regreso a casa. Solo podemos imaginarnos qué es lo que le podría haber dicho su padre a esta joven Teresa, ¿no es cierto?, que buscaba ya el martirio a los 7 años. Saltémonos un par de años, Teresa ya tiene 16, es una joven hermosa que empieza a tomar conciencia de sus atributos naturales. Esta imagen que ven acá ustedes es una imagen tomada de una serie de Teresa del año 2012, si no me equivoco, que aparece una Teresa bastante bella. Ignoramos si Teresa haya sido así hermosa, pero en cualquier caso, como ya les comenté, se hablaba mucho de la belleza de Teresa, lo que llamó la atención de mucha gente, muchos jóvenes de la época que la pretendían, en particular sus primos. Ya Teresa habla en esta etapa de que ella estaba más ligada a lo mundano y a los placeres de lo cotidiano y a los peinados de moda, a los vestidos, a las joyas. Llevaba de hecho el pelo corto a la usanza de la joven emperatriz Isabel, la señora de Carlos V, y su padre, preocupado, como corresponde a un padre, decidió entonces que para evitar alguna desgracia, lo que había que hacer con Teresa era enviarla al convento. Y con 16 años entonces la envía al convento de las Agustinas de Nuestra Señora de Gracias. Este convento, más que un convento que tenía como finalidad convertirla en monja, lo que servía era más bien como una escuela, como un colegio para jóvenes ricas y nobles, en las cuales se les enseñaban los rudimentos de lo que posteriormente sería su vida de casada. Se les enseñaba a leer, a escribir, a bordar, a cantar y por supuesto a rezar también, y si el día de mañana una de las mujeres ahí encontraba su vocación como monja, podría ejercerlo. Pero ese mundo todavía estaba muy lejano a Teresa. Estando en esto, en el convento de Gracia, Teresa le sobreviene una tremenda enfermedad, una de las muchas que le van a sobrevivir durante su larga vida. Unas fiebres terribles y unos desmayos. Esta misteriosa enfermedad no tiene cura y su padre entonces decide llevarla a un pueblo cercano de Becedas, donde había una curandera que se especializaba en tratar este tipo de males. Lo interesante de este viaje fue que camino a Becedas hacen una parada donde Pedro de Cepeda, un tío de Teresa, y Pedro de Cepeda es una persona culta, una persona con una gran biblioteca para la época, que le da a leer a Teresa una serie de libros. Y aquí comienza la conversión de Teresa. En primer lugar, le da a leer el Flors Santorum,
que en castellano se conoce como la leyenda áurea o leyenda dorada, que es básicamente una historia o una biografía corta de muchos santos, escrita por Jacobo de la Voragine en el siglo XIII. Más tarde le va a dar a leer también las epístolas de San Jerónimo, las cartas de San Jerónimo. San Jerónimo es uno de los padres de la iglesia, uno de los 4 padres de la iglesia, una de las primeras personas que, o más bien la primera persona que transcribe, que hace la traducción de la Biblia del hebreo y del griego al latín, la famosa Vulgata, que está en uso de hecho hasta la década de los 70, donde aparece la Nova Vulgata. Y en estos escritos de San Jerónimo, él hace una exhortación a la vida ascética, a huir del mundanal ruido, a la vida eremítica, ¿no es cierto? Y posteriormente también va a leer Teresa otro libro que va a ser de gran inspiración para ella, que es el Abecedario de Francisco de Osuna, otro de los grandes místicos y poetas del siglo de oro español, en el cual hace una valoración del mundo externo en relación a la exterioridad que se practicaba en aquella época, y también hace un llamado a cuestionar la autoridad, cosa que Teresa va a hacer a lo largo de su vida, como veremos. Luchando consigo misma, entonces llega un punto en que Teresa, después de haberse recuperado de esta enfermedad, decide convertirse en monja. No sabemos si inspirados por los textos que le dio su tío. La cuestión es que Teresa insiste, su padre definitivamente no quiere que esto suceda. Era una mujer rica, una mujer noble, una mujer bella, y por lo tanto lo que Alonso de Cepeda quería era que se casara con una familia rica, heredera de viejos, cristianos viejos, para de esta manera aumentar la honra de los Cepeda y los Ahumada, tal como Teresa, o más bien como su padre, la entendía, la honra, ¿no es cierto? Pero Teresa va a insistir, y ningún padre puede resistirse a la presión de una hija, y finalmente el 2 de noviembre de 1536 va a entrar al convento de la Encarnación de las monjas carmelitas en Ávila, un convento que se encuentra a extramuros de la ciudad, que se había levantado sobre un antiguo cementerio judío. El padre no estaba para nada contento con esto de que Teresa se hiciera monja carmelita, por la sencilla razón de que los carmelitas de aquella época no tenían nada que ver con los carmelitas de la antigua orden primitiva. Los carmelitas de aquella época practicaban la orden mitigada por Eugenio IV en el año 1432. Tenían unas costumbres bastante suavizadas en cuanto a la orden. En primer lugar, tenían una vida social muy activa, podían salir y entrar del convento cuanto quisieran, y peor aún, podían recibir las atenciones de hombres, por lo general nobles, que venían a cortejar a las monjas. Esto dentro del contexto del amor cortesano, el amor ideal. Era un amor que no se concretaba nunca, pero que se mantenía prolongado durante largo tiempo. En ese sentido, me gustaría mostrarles una pequeña escena de una película, que es de las pocas películas que yo creo que trata de ser lo más fiel posible a la vida de Teresa, de 1961, del director Juan de Orduña, en el cual ustedes pueden ver esta relación, esta extraña relación que había entre los nobles que iban a cortejar a las monjas en el convento de la Encarnación. Los dejo entonces con esta escena. Os he traído estas flores. Don Álvaro, Otra vez os recuerdo que hace 6 años me disteis una rosa. ya os dije que aquella rosa se ajaría con el tiempo. Pues no, os equivocaste. Y lejos de ajarse aquella rosa, floreció de nuevo aquí. Solamente admitiendo que hablamos en broma, puedo escucharos. Siempre tenéis razón. ¿Estrenáis hábito nuevo, doña Lucía? Mi protectora, doña Luisa, tuvo a bien regalármelo. Él aumenta vuestra gracia. Os haré un verso en que lo diga. Por la corte andan unas coplas al modo de las de Mingo Rebulgo. Tienen gracia. Hablan de lo que sufre el caballero que sirve a monja. Mañana os las diré. No, acercaos. Decídmelas ahora porque mañana habré confesado. Os agradezco los guantes que me enviasteis. Son muy finos. Dejad que lo compruebe. No, por favor. Luteranos somos todos aquí, que hemos de atenernos a la fe sin obra. Podré volver a veros. Las puertas de nuestra casa están siempre abiertas para sus protectores. Podré traeros más rosas. Si no queréis molestaros en llevarlas vos mismo a la capilla, podéis hacerlo. Yo las pondré a los pies de nuestro Señor. Perdonadme si os ofendí. No volveré a hacerlo. Quedad con Dios. Como ustedes pueden ver, Santa Teresa no estaba muy interesada en las atenciones cortesanas. Pero hablemos un poco sobre la orden de los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Esta es una orden del siglo XII
que nace cuando un grupo de eremitas, inspirados en la vida del profeta Elías, decide abandonar la ciudad de Jerusalén y refugiarse en el Monte Carmelo, que en hebreo antiguo quiere decir la viña del Señor, Carmel, o el jardín del Señor. Y se dedican ahí entonces a una vida eremítica de contemplación, donde las principales virtudes de lo que se buscaba ahí era básicamente la austeridad, la pobreza y la clausura. Ustedes pueden ver acá en esta imagen al profeta Elías con la espada flamígera, que de acuerdo a como aparece narrada en el Antiguo Testamento, está por decapitar a los profetas del culto a Baal. Y de esta manera se desprende también el título que rodea el escudo, la insignia de los carmelitas, que reza Celo celatum sum pro domino deo exercitium, que vendría a ser traducido algo así como me consume el celo por el Señor Dios de los ejércitos. Aquí ustedes pueden ver también que la vestimenta de los carmelitas, inspirado también en el Monte Carmelo y en el profeta Elías, era una túnica de color pardo, castaña, que llevaba por encima esta capa de color blanca en honor, simbolizando también a la Virgen María. Y también el escapulario, que es básicamente una prenda que nace a partir del siglo XIII, cuando en Inglaterra un carmelita de nombre Simon Stock recibe esta visión en la cual la Virgen María le dice de que con esta prenda las personas que la lleven y que no mueran en pecado mortal podrían evitarse en fondo los sufrimientos del purgatorio y entrar directamente al paraíso. Esta misteriosa enfermedad que sufrió en Santa Gracia volvió a manifestarse en el monasterio de la Encarnación, esta vez de manera mucho más grave y terrible. Y Santa Teresa hizo todo lo posible para agravar este sufrimiento. Tenemos que entender que en una época en la que se hacía virtud del sacrificio de la penitencia y el castigo, existían todos los métodos necesarios para llevarlos a cabo. No era cuestión de si había que no realizar penitencia, era cuestión de cómo y cuándo. Y en el caso de Santa Teresa se sabe que durante el proceso de santificación, las personas llegaron a testificar diciendo que Santa Teresa efectivamente utilizó silicio, que es el que vemos acá en pantalla, e incluso se llegó a atar ortigas en las muñecas para aumentar su sufrimiento. Esto, por supuesto, no le hizo nada de bien a Santa Teresa y va a agravar su enfermedad, pero no se compara con lo que hicieron incluso otros santos como Santa Catalina de Siena, que se obligaba a tomar la pus de los enfermos. Esto es algo que Santa Teresa con el tiempo va a ir cambiando de opinión, en el sentido de que encuentra de que este tipo de prácticas penitenciarias se prestan más bien para la soberbia y va a tender a equilibrarla y a hacerlo mucho más sensato, a reducirlas a un mínimo. Lo suficiente para demostrar piedad, eso sí. El dolor era constante y Santa Teresa en un punto en que su enfermedad ya no podía más, pide la confesión, su padre se la niega porque piensa de que esto iba a realizar un esfuerzo demasiado grande, Teresa, y por lo tanto entra ella en un estado de catalepsia que va a durar 4 días. Las monjas de la Encarnación la dan por muerta, empiezan a cavar la tumba e incluso le colocan cera en los ojos a la santa. Y de pronto, de manera milagrosa, Santa Teresa, después del 4.º día, recobra la voz y pide confesión. Esta vez se la entregan, y las versiones más heroicas nos presentan a Santa Teresa recobrando la salud, quitándose la cera de los ojos, y en este punto ella comienza a experimentar una nueva etapa en su vida. Sin embargo, esta experiencia también la deja físicamente muy deteriorada. De hecho, va a tardar 8 meses en poder moverse y casi 3 años en poder gatear. Pero en términos espirituales fue efectivamente una gran oportunidad. Es en este periodo donde sufre lo que los hagiógrafos, los que escriben sobre la vida de los santos, llaman la conversión de Santa Teresa. Un buen día, Santa Teresa, rezando en la sacristía del convento de la Encarnación, se encuentra con una imagen del Ecce Homo. Y en este punto Teresa tiene una visión, un éxtasis en la cual se le aparece Cristo, tal como aparece representado en la imagen, que más tarde es esculpida en este Ecce Homo que vemos acá y que se encuentra hasta el día de hoy en el monasterio de la Encarnación. Y a partir de entonces Teresa sufre un cambio, no solamente espiritual, sino que físico. Como yo les comenté, la enfermedad la había dañado mucho, y a partir de entonces, a partir de esta visión, ella comienza ya a moverse con tranquilidad y a tener una charla que realmente edificaba a las demás monjas del convento. La gente empieza a ver ahí, o empieza a asomarse este olor a santidad
que empieza a rodear a Santa Teresa. Y también comienzan a experimentarse los primeros éxtasis o raptos, de los cuales los más notables son, por supuesto, los de levitación. Cuentan que una vez, mientras estaba recibiendo la Eucaristía, Santa Teresa se eleva hasta 50 centímetros del suelo. Lo mismo en otra ocasión tuvo que aferrarse a la reja para poder contener el éxtasis y no despegarse del suelo. Y todo esto son corroborados por las personas que rodean a Santa Teresa, con la gente de la Encarnación. Empiezan a aparecer los rumores, estas manifestaciones que en un comienzo son internas de Santa Teresa, ahora empiezan a correr fuera del convento las historias de levitación, ¿no es cierto? Y de esta manera, Santa Teresa va a traer más tarde a la Inquisición a venir a cuestionarla. Pero dentro de las éxtasis de Santa Teresa, yo creo que de los más notables, dejando al lado la levitación, están los llamados desposeros místicos, que son una serie de visiones que no solamente tiene Teresa, sino que pertenecen al ámbito de la mayoría o de muchos místicos. Aquí vemos una lámina del siglo XVIII, donde vemos a Santa Teresa y Jesucristo teniendo lo que se denomina desposorio místico, la unión entre la divinidad y Teresa. Vemos que en lugar de un anillo, Cristo utiliza de hecho un clavo. De nuevo tenemos esta unión del sufrimiento para encontrar el vínculo con Jesucristo y con la divinidad. Este clavo que Cristo utiliza para traspasar la palma de Teresa, simbolizando lo que debió haber sido, ¿no es cierto?, el anillo, el desposorio místico. En esta etapa, Santa Teresa ya comienza a estar descontenta con las normas mitigadas que se llevaban a cabo en el Carmelo, y comienza a rondar en su cabeza una idea de volver a la austeridad, la pobreza y la clausura de la orden primitiva. Pero para llevar a cabo esta reforma, va a contar primero que nada con dos grandes mecenas, con dos grandes patrones, que a la vez son grandes místicos y grandes poetas. Tenemos acá a la mano izquierda a Fray Pedro de Alcántara, franciscano, que ya por aquel entonces estaba reformando la orden de los franciscanos en España, y que va a tener un encuentro con Teresa, en la cual Teresa le va a contar sus visiones, y Fray Pedro va de alguna manera a ratificar el hecho de que estas visiones sean de origen divino, que en un comienzo se tenían sospechas. Y más tarde también va a contar con la ayuda de otro gran santo y místico, que es Francisco de Borja. Francisco de Borja, que ustedes probablemente conocen como San Francisco, que comenzó su vida como duque de Gandía y que sufre una transformación en su juventud cuando tiene que llevar el cadáver de la emperatriz Isabel de Toledo a Granada, y cuando sacan la tapa del féretro y se encuentra San Francisco, o más bien el futuro San Francisco, con el cadáver de la emperatriz, él va a exclamar: nunca más volveré a servir al Señor el cual se me pueda morir. Y a partir de entonces entra a la Compañía de Jesús y más tarde se va a convertir en el tercer general de la Compañía de Jesús. Bueno, él también va a animar a Santa Teresa a realizar esta reforma de la Orden de los Carmelitas. Y los dejo acá también con otra serie que es muy notable, que es probablemente de las más extensas de las series que se han hecho sobre Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, serie de carácter biográfico emitida por Televisión Española en 1984, donde Santa Teresa con sus sobrinas y algunas monjas discuten esta idea de hacer un convento nuevo, ¿no es cierto?, de volver a la orden primitiva y reformar a los carmelitas. Los dejo entonces con esta escena de Santa Teresa de Jesús. Nos llamamos carmelitas porque el profeta Elías se retiró al monte Carmelo él solo, a hacer vida ermitaña en una gruta, lejos del ruido de las ciudades, y allí se desnudó de todas las cosas terrenas. Más tarde le invitaron muchos y fue cuando se fundó la orden. ¿Y eso, tía, usted cómo lo sabe? Podéis verlo en el libro sobre la institución de los primeros monjes que está aquí en el convento. ¿Y de qué vivían? De frutos del campo y de limosnas. A quien solo busca el reino de Dios, todo lo demás le viene dado por añadidura. Ahora, por desgracia, ya no se puede hacer eso. ¿Y por qué no? Pero si es con renta y nos morimos de hambre. Y todos son rencillas. Porque somos muchas. Claro, pero yo digo pocas. Las que estamos aquí, que nos llevamos bien, ¿no? ¿Qué dice, tía? ¿A que sería capaz? Pues no iba a ser capaz. No se lo propongan 2 veces.
a que sería capaz. Efectivamente fue capaz Teresa, pero no fue fácil llevar a cabo esta reforma. En primer lugar, porque contó con la desaprobación de las monjas del convento de la Encarnación, que no entendían esta manía que al parecer le había llegado a Teresa de crear un convento separado de la orden. De hecho, Teresa lo va a expresar mejor que nadie diciendo: estaba muy mal vista en todo mi monasterio porque quería hacer monasterio más encerrado. Decían que las afrentaba, que allí podía también servir a Dios, pues había otras mujeres que yo, mejores que no tenía amor a la casa, que mejor era procurar renta para ella que para otra parte. Y efectivamente esto le va a traer muchos problemas a Teresa, pero va a tener una serie de impulsos que la van a motivar nuevamente a seguir con esta idea de reformar el Carmelo. En primer lugar, van a ocurrir 3 milagros. El primero de los milagros es una aparición, una visión de Teresa, en la cual encontramos a Santa Clara, que es una de las fundadoras, junto con San Francisco, de las Clarisas, la segunda orden de los franciscanos, en la cual va a, de alguna manera, animar a Teresa a realizar su nueva obra conventual, ya que al igual que Teresa, Santa Clara también aprobaba este culto a la pobreza, al igual que Santa Teresa. Después va a tener más tarde otra visión, esta vez de la Virgen María y San José, que vemos representada acá en este fresco, en este óleo, de Andrea Vaccaro, donde aparece la coronación mística de Santa Teresa. Aquí vemos a María entregándole un collar y a San José entregándole una capa, y de esta manera simbolizando de que Teresa a partir de entonces va a estar libre de pecado y podrá entonces continuar con esta labor. Y el tercer milagro, y aquí se los comento porque es interesante, ya que esta historia de Teresa también está vinculada con América, es que uno de sus hermanos, Lorenzo de Cepeda, estaba casado con una mujer que era hija de un conquistador que habría obtenido parte del rescate que había pedido Pizarro al Inca Atahualpa. Y el hermano de Teresa envía desde el Perú unos 250 escudos de oro, los cuales le van a servir a Teresa, de hecho, para realizar su primera fundación. Entonces tenemos estas dos visiones y después este otro milagro, no menos milagroso que las otras dos, de conseguir los dineros necesarios para llevar a cabo entonces la reforma. El convento va a estar bajo la advocación de San José, y lo interesante de esto es que en cuanto se supo de que se iba a levantar un nuevo convento, la gente se indignó, ya que les parecía absurdo el establecimiento de otro convento de pobreza. ¿A qué nos referimos con convento de pobreza? Ya había muchos conventos de pobreza en Ávila. Un convento de pobreza se entiende que subsiste más bien a partir de la limosna. Se entendía de que las monjas se encerraban a rezar por los pecados de la humanidad y para la gente que se encontraba en el purgatorio, por lo tanto estaban realizando un servicio comunitario del cual se esperaba recibir una remuneración. Y la remuneración era en forma de limosna. Santa Teresa entonces quería formar un convento de limosna, un convento de pobreza. Inmediatamente se da la tarea de buscar a las personas indicadas para llevar a cabo este convento. Ella tenía pensado unas 13 o 15 monjas, en la Encarnación había más de 1000, pero solamente 4 la acompañan en esta primera fundación. Y no muy jóvenes, hay que decirlo. Encuentra también los implementos necesarios para llevar a cabo la fundación, que son una campana vieja y rota, para llamar a la oración, un par de camastros de paja, y 2 esculturas, 2 tallas, una de la Virgen y otra de San José, que va a colocar en la puerta del convento, ya que se encuentran bajo su advocación. El monasterio abre el 24 de agosto de 1562 y apenas sonaron las campanas comenzaron los problemas. Inmediatamente una turba enorme de gente de la ciudad de Ávila se agolpó ante las puertas de San José y comenzaron a tratar de derribarlas para sacar a las monjas del convento. Esto es muy propio de todas las biografías de santos, nada es fácil, ¿no es cierto? Y esta primera fundación tampoco lo fue. ¿Por qué querían echar abajo las puertas y sacar a las monjas del convento de San José? Muy sencillo, ya que se creía de que ya habían demasiados conventos de pobreza y por lo tanto los pobres de la ciudad no iban a tener que comer, no iban a poder recibir limosna. También un administrador de las aguas de la ciudad, decidió esparcir el rumor de que las 4 monjas del convento iban a acabar con el líquido de Ávila, por lo tanto esto era un despropósito, y lo que intentaron entonces esta turba fue derribar las puertas. No lo lograron,
y al día siguiente se llevó a cabo un cabildo en el cual el obispo de la ciudad ratificó lo que él ya había sancionado, que era la fundación del convento de San José. Se calmaron los ánimos y a partir de las próximas semanas ya la vida conventual logró proseguir. Para que ustedes se hagan una idea de lo terrible que haber sido para estas 4 primeras monjas de la Reforma Carmelita el haber abierto este convento, los dejo con esta escena también, donde vemos al regidor de la ciudad junto a sus hombres y esta turba que intentan echar abajo las puertas del convento de San José. ¡Empiezan por 4 haciéndose las santas! ¡Quieren seguir a costa de los demás! ¡No resisten la autoridad! ¡No les servirá de nada! ¡Abran al corregidor! ¡No hacemos daño a nadie! Cuando tanto mal hay que perseguir, ¿a qué viene inquietar a 4 pobres monjas? ¿Qué le parecerá, doña Teresa? Le parecerá muy bien. Atiendan a poner esta vida más ladera. Es un mandato del Consejo de la Ciudad. ¡Abran! Bueno, tiene que haber sido un acontecimiento muy traumático en la vida de Teresa. Pero volviendo a la vida conventual, me gustaría hablarle un poco sobre lo que había pensado Teresa para su nuevo convento. Ella había tenido mucho tiempo para proyectar la vida de estas 4 monjas y quería que fuera, por supuesto, una vida austera y ordenada. En primer lugar, si se fijan ustedes acá en la imagen, las celdas eran muy austeras. De hecho, había contado con la ayuda de Luis de Alcántara, que había junto con Teresa diseñado estos aposentos, que eran bastante estrechos, muy humildes, austeros, solamente contaban con un camastro de paja, una alfombra de corcho, una pequeña cruz y una jarra de agua. Y por supuesto las celdas estaban encaladas. Esas eran todas las posesiones con las cuales contaban las monjas de San José. Se guardaría silencio absoluto, pero no tanto, en el sentido de que se podía hablar, se podía transmitir comunicación siempre y cuando sirviera para la administración y el correcto orden del convento. El parloteo insustancial está absolutamente prohibido, eso sí. Las comidas excluían la carne roja por ser considerada un lujo. De nuevo tenemos la idea de la penitencia, ¿no es cierto? Se permitía, eso sí, comer carne roja siempre y cuando la monja estuviera en peligro mortal o tuviera alguna enfermedad con la cual ella necesitara nutrirse de manera más sustancial. Ahí se le permitía evidentemente comer carne. Se podía comer, eso sí, pollo una vez a la semana. Y además Santa Teresa era muy dada y aficionada a la cocina, con lo cual, si bien contaba con pocos ingredientes, se las ingeniaba para hacer cosas muy sabrosas y esperaba siempre las monjas del convento a que Santa Teresa le tocara su turno en la cocina, lo cual es bien notable. La autoflagelación debía llevarse a cabo en público nuevamente porque Santa Teresa entendió de que esto podía entenderse como una indulgencia de parte de las monjas, por lo tanto había que controlarlo para no caer en el pecado de la soberbia. El recreo era obligatorio y ayudaba a renovar el espíritu para la oración, y estos eran los momentos en los que Santa Teresa también comenzó a componer poesía, por lo cual Santa Teresa después va a adquirir gran renombre. Es una de las grandes poetisas del siglo dorado, rivalizando con las mejores poesías de todos los hombres del siglo XVI, lo cual también es bastante notable. Y las carmelitas en un primer momento van a ir descalzas, de ahí el nombre carmelitas descalzas. Más tarde Santa Teresa, en su espíritu práctico, va a encontrar de que las monjas que tenían que moverse por los caminos de Castilla, esa Castilla inclemente, pedregosa, definitivamente necesitaban de algún implemento y les va a dar la opción de utilizar alguna alpargata. Pero en un comienzo eran descalzas las monjas de los carmelitas. Santa Teresa, como les comentaba, era muy dada a la cocina, y esto aparece también señalado en su famosa frase: también entre los pucheros anda el Señor. Si ustedes van hoy día al convento de San José, se van a encontrar en la cocina, entre las ollas, en las sartenes, en fin, este magnífico cuadro de Francisco Rizzi, en la cual vemos a Santa Teresa también en éxtasis. Y esto es algo muy frecuente en Santa Teresa, que le llegaba a los éxtasis en los momentos más inconvenientes, durante las labores más cotidianas. Ella misma se queja ante las monjas de lo molesto que era para ella que la éxtasis le interrumpieran sus labores cotidianas. Aquí tenemos otra imagen también en la cual Isabel de Santo Domingo, otra de las monjas de Santa Teresa, que más tarde se va a convertir en priora, la observa mientras Santa Teresa se encuentra en éxtasis
con una paila y un huevo frito en el implemento. Imagino que esto debe haber durado horas, así que el huevo probablemente no se salvó. Pero bueno, Santa Teresa lleva 5 años en el convento de San José. Había estado 27 años en el de la Encarnación y llevaba solo 5 en San José y esperaba arrancarse del mundo, ¿no es cierto?, en esta vida eremítica. Pero el mundo toca la puerta de Santa Teresa, la Inquisición, ya que, de nuevo, esta idea de los milagros y los éxtasis empiezan a esparcirse por los rumores, digamos, por fuera de las murallas del convento de San José, y la Inquisición entonces toca la puerta de Santa Teresa para ver si esto era tal, ya que la Inquisición era muy sospechosa de este tipo de movimientos, entendiéndose de que muchos de estos movimientos tenían inspiración luterana. Aquí tenemos de hecho, había un movimiento que se llamaba los Iluminados, en los cuales había mujeres que experimentaban éxtasis de manera pública, y también eran de raigambre luterana, por lo tanto se asoció en un primer momento estos éxtasis de Santa Teresa a estas ideas heréticas. Después va a salir libre de polvo y paja, pero la hicieron sufrir bastante los inquisidores, ya que se tuvo que someter a un montón de pruebas. Un ejemplo de esto es lo que dijo el definitorio general de la orden, que llegó a decir, más tarde cuando Teresa comienza a recorrer los caminos de España, fundando conventos, dice de Santa Teresa, esto es muy decidor, no solamente de lo que pensaban los castellanos de las mujeres, sino que de mujeres como Teresa: fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que so pretexto de devoción anda extendiendo malas doctrinas. Va a llegar un punto en que la van a encerrar en el convento y la reforma va a sufrir persecución. Esto tenemos que entenderlo dentro del contexto de las guerras de religión y del cisma del siglo XVI en el cristianismo. Cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en 1517, comienza este momento de disgregación del cristianismo, y aparecen estas diferentes doctrinas radicales como el calvinismo, el luteranismo, el presbiterianismo y el anglicanismo. Y en ese sentido, en España, que no logró penetrar del todo, se persiguió con mucha fuerza las ideas luteranas. A partir de este cisma de la Iglesia va a venir una contrarreforma que va a tomar, valga la redundancia, una forma en el Concilio de Trento, esta reunión ecuménica que se celebra entre 1545 y 1563, y es una llamada que hace Pablo III para reformar a la Iglesia, ¿no es cierto?, para evitar los desmanes, los vicios y los abusos de la Iglesia Católica en el siglo XVI, y para reformar los conventos. Para ello, y para afirmar algunos puntos importantes de la doctrina y diferenciarlos del protestantismo. Para esto van a nombrar al prior general de los carmelitas, un tal Giovanni Battista Rozzi, para que vaya a España precisamente a pregonar esta idea de pobreza y castidad y reforma dentro de los conventos carmelitas de la orden. ¿Cuál será la sorpresa de Rubio, así lo llamaban los españoles a Giovanni Battista Rozzi, que cuando llega a Ávila se encuentra con que Santa Teresa ya estaba practicando lo que él venía a predicar, que era austeridad, pobreza y clausura? Por lo tanto, la anima a salir del convento y comenzar esta nueva etapa de Teresa, esta etapa tan importante de fundadora, una etapa que va a abarcar desde 1562 a 1582. O sea, estamos hablando aproximadamente de 20 años en las cuales Santa Teresa va a hacer 17 fundaciones, cada una más complicada que la otra. Si ustedes piensan que la fundación de San José fue difícil, ustedes no se imaginan lo que fueron las siguientes. Nada a Santa Teresa le fue fácil. Dentro de las fundaciones, aquí podemos ver las más importantes: Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, hasta llegar a las últimas fundaciones que son en el sur de la península, en Sevilla. Va a contar con la ayuda, eso sí, de un amigo inesperado. Y ese amigo son los conversos, ya que Santa Teresa siempre va a necesitar ayuda monetaria para sacar adelante sus conventos. Y los conversos tenían prohibida la entrada a las antiguas órdenes religiosas. Por lo tanto, estos nuevos cristianos están más que dispuestos a ayudar a Teresa con ayuda en dinero para realizar estas pequeñas fundaciones y así poder pedirle que ingresen sus hijos o sus hijas, ya que se divide la orden en varones y en mujeres, como veremos a continuación. De hecho, en este punto es donde aparece este otro gran personaje y gran amigo de Teresa, que es San Juan de la Cruz.
Juan de Yepes Álvarez, que lo conoce el año 1568, un 28 de noviembre. Aquí lo podemos ver a los dos grandes santos en éxtasis, levitando en el convento de la Encarnación. Si ustedes quieren saber cómo era San Juan de la Cruz, al centro pueden ver esta litografía producida décadas después de su muerte por Francisco Pacheco, que era el maestro de Diego Velázquez. El cuento está en que San Juan de la Cruz no siempre fue santo. Se llamaba Juan de Yepes y Álvarez. Cuando conoció a Teresa, tenía el nombre de Juan de San Matías. Y cuando Teresa lo convence de que entre a la orden de los carmelitas, él se va a cambiar recién ahí su nombre por el de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz le va a recordar a Teresa, como yo les comentaba al comienzo de la charla, a este obispo tostado, este obispo pequeño. San Juan tenía unos 24 años cuando conoce a Teresa, y Teresa tenía 52 años, con lo cual le daría una gran diferencia de edad. Es una relación casi maternal que existe entre estos dos santos y grandes literatos, porque San Juan va a estar a la par que Teresa en cuanto a la poesía mística. Con San Juan entonces se dan a la tarea de levantar el primer convento masculino en Doruelo, el convento de los Carmelitas Descalzos, el año 1567, en la provincia de Soria, al norte de la España de aquella época. San Juan es una persona, como ven acá en este grabado, una persona de acción, de meditación mística, pero al igual que Santa Teresa, de acción. Una persona que se ensucia las manos, que cava zanja, que levanta las vigas del convento, una persona que le gusta ensuciarse las manos y trabajar directamente con la gente. Este convento va a contar, al igual que en San José, primero con 3 monjes. Todos los grandes proyectos siempre tienen orígenes humildes, ¿se han fijado? Esto es lo que ocurre con la primera fundación de los Carmelitas Descalzos en Duruelo. Pero aquí comienzan los problemas, porque los carmelitas calzados de la antigua ordenanza van a ver en la labor de Fray Juan y de Santa Teresa a un enemigo. Van a empezar a perder seguidores y aún peor, van a empezar a perder financiamiento, porque los monasterios de pobreza, si bien eran de pobreza, pedían limosna, y las limosnas van a llegar a las arcas de los descalzos, más que a los calzados. Por lo tanto, los calzados, que era una orden por supuesto mucho más antigua y que tenía mucho más conexiones con Roma, van a interceder con los obispos en Roma y van a pedir que la orden de los descalzos se prohíba y que comience una persecución no solamente de Teresa, sino que de Fray Juan. Aquí podemos ver de hecho los dos escudos de las dos órdenes, el escudo de los carmelitas calzados y el de los descalzos, que representa la reforma de Santa Teresa. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, el punto más álgido de esta persecución va a ocurrir el 3 de diciembre de 1577, cuando los calzados van a tomar prisionero al pobre San Juan de la Cruz, que se encontraba en Duruelo, y lo van a llevar al convento de los frailes carmelitas de Toledo, y lo van a encerrar básicamente en una celda, pero en realidad una mazmorra, donde lo van a hacer sufrir de manera terrible. O sea, aquí lo van a someter a un montón de indignidades, lo van a hacer comer basofia del piso, en más de una ocasión le van a aplicar el látigo, lo van a fustigar, en fin, lo van a humillar constantemente. Este es el momento más bajo y más triste de la vida del santo de San Juan, ¿no es cierto? Aquí podemos ver un grabado de las cosas que estaban ocurriendo. De hecho, cuando Teresa se entera de que los calzados tenían prisionero a San Juan, le escribe al rey de España, a Felipe II, con quien se carteaba, y le dice: tiénenlo preso en su monasterio, y tuviera por mejor que estuviera entre moros, porque quizás tuvieran más piedad. Si vuestra majestad no manda poner remedio, no sé en qué ha de parar. San Juan de la Cruz es un santo y aguanta todo, pero cuando le prohíben tomar la comunión, ese fue el punto álgido. Ahí él dice: yo no puedo más, y decide, todo esto se lo hacían a todo esto para que él pudiera retractarse de la reforma, y decide, y aquí comienza la historia más cinematográfica de San Juan, hacer una cuerda con las sábanas de su celda, de su camastro, y parte de su túnica, y descolgarse de la torre donde lo tenían prisionero. De este momento entonces queda más tarde el cántico espiritual. Estas historias, estas peleas entre calzado y descalzo van a ponerse fin
cuando Gregorio XIII, el Papa Gregorio XIII, en 1580, concede la bula Pia Considerazione, en la cual las dos órdenes quedan separadas definitivamente. Pero hasta ese punto es una verdadera guerra campal. Fray Juan va a escribir de este episodio su famoso cántico espiritual que procedo a leerle, que es muy ad hoc, especialmente hoy día, ya que hoy es Sábado Santo. Me parece una de las obras más bellas de San Juan de la Cruz, del cual vemos acá su firma, San Juan de la Cruz, ¿no es cierto? En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Bellas palabras de San Juan. Si ustedes pensaban que San Juan tuvo que enfrentar una terrible persecución, ustedes todavía no conocen lo que le sucedió a Teresa con esta otra mujer que vemos acá en pantalla, la princesa de Éboli, Ana Hurtado de Mendoza. Y es importante que hagamos un alto en la biografía general de Teresa para centrarnos en este episodio, ya que de alguna manera esto ejemplifica todos los problemas que Santa Teresa va a tener a lo largo de su vida con los poderes, digamos, de su tiempo, los grandes poderes de su tiempo. La jerarquía de la Iglesia, la Inquisición y los grandes señores. En este caso, Ana Hurtado de Mendoza, la princesa de Éboli, que más que princesa parece un pirata, ¿no es cierto?, con este parche en el ojo. Ana Hurtado de Mendoza pertenecía a la poderosa familia de los Mendoza, una de las familias más potentes, más principales de la Castilla del siglo XVI, casada con Ruy Gómez de Silva, que era un noble portugués, miembro de la camarilla interna de Felipe II, que además era príncipe de Éboli, de ahí viene la denominación princesa de Éboli. Y Ana Hurtado de Mendoza se va a convertir en la gran enemiga de Teresa. Ana Hurtado, al igual que Teresa, es una mujer desmesurada, de extremos, que podía llegar a los extremos más insólitos para llevar a cabo su obra. Al igual que Teresa, dos mujeres de temperamento, de temple, solamente que opuestos, en este caso. Ella va a pedirle a Teresa que en 1569 vaya a fundar un convento para hombres y para mujeres en su villa de Pastrana, que vemos acá detrás de la imagen. Uno para varones y otro para mujeres. Uno que se va a denominar San José y otro San Pedro. Pero inmediatamente comienzan los problemas, porque la bella princesa de Éboli quería que el convento, en vez de ser un convento de pobreza, que en otras circunstancias hubiera sido perfecto, fuera un convento que dependiera financieramente de ella. Con lo cual, ella podía efectivamente hacer y deshacer a su antojo lo que quisiera con el convento y con Santa Teresa, ya que dependían financieramente de su estado de ánimo, básicamente. Va a llegar un punto, aquí de hecho tenemos aquí, ustedes pueden ver un óleo en el que aparece Teresa con los príncipes de Éboli, Ruy Gómez y Ana Hurtado, poniéndole la casulla, la túnica, a los primeros dos monjes del convento de San Pedro, en Pastrana. Esto, como les comentaba, va a llegar a un punto muy álgido cuando ocurra un episodio particularmente terrible en la vida de Teresa, en el que la princesa le pide que le preste su famoso libro de la vida. El libro de la vida era una biografía que Teresa había empezado a escribir y que en el cual aparecen descritos muchos de sus episodios místicos. Se corrían rumores de lo que aparecía en el libro y Hurtado de Mendoza, Ana, quería leerlo. Muy a su pesar, Santa Teresa no podía resistirse al poder de la princesa y tuvo que entregarle lo que ella consideraba como su alma. Y la princesa de Éboli hace muy mal uso del libro, de hecho comienza a leerlo en público, entre sus cortesanos, entre sus criados, burlándose de la pobre Teresa y de sus arrebatos místicos. Para que vean ustedes y ejemplificar lo terrible que debe haber sido este episodio de Teresa, los dejo también con esta escena de la biografía emitida por Televisión Española en 1984, donde aparece la princesa de Éboli relatando a sus cortesanas, que ríen de manera burlona, se ríen de manera burlona de los éxtasis de la santa. Pero esperen, que ha visto de todo. Demonios también. Aquí está.
llegando una vez a comulgar, vi dos demonios con los ojos del alma, más claro que con los del cuerpo, con muy abominable figura. Paréceme que los cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote. Siga, siga, que parece un cuento de aparecidos. Disculpen que interrumpa su diversión. Teresa no hace mención de este episodio hasta muchos años más tarde, pero ciertamente fue uno de los episodios, diría yo, más dramáticos en la vida de Teresa, ya que de alguna forma ella confiaba en la princesa de Éboli. La princesa de Éboli era una mujer bastante terrible, pero incluso ella podía superarse a sí misma, me refiero a la princesa. Esto va a llegar a un clímax cuando el 29 de julio de 1573, al enterarse de la muerte de su marido, me refiero a la princesa, ella va a decidir tomar los hábitos de monja, lo cual es la peor noticia que podría haber recibido el convento de la villa de Pastrana, para las monjas de Ávila, de Santa Teresa. De hecho, la priora, Isabel de Santo Domingo, cuando se entera de que la princesa se va a hacer monja, aquí vemos de hecho un cuadro, un óleo de Javier Cámara, donde la princesa aparece en hábito. Isabel de Santo Domingo va a exclamar: la princesa monja, yo doy la casa por deshecha. Y efectivamente, lo primero que hizo la princesa de Éboli cuando tomó los hábitos fue alojar a toda su camarilla, que le hizo tomar los hábitos también a todos sus criados, junto con ella, los obligó a entrar al convento. Lo que hizo fue alejarse de las celdas que encontraba demasiado modestas y austeras para su gusto, e instalarse en un pequeño palacete en el jardín del convento de la villa de Pastrana, para vivir como ella estaba acostumbrada, ¿no es cierto?, alejándose de la orden y de las ordenanzas, más bien, con las cuales se regía la reforma de Teresa. De hecho, todas las personas que se acerquen a la princesa, ella las va a obligar a realizar una genuflexión, a arrodillarse ante ella, y cuando la priora del convento, Isabel de Santo Domingo, le pida que por favor obedezca la orden del convento, la princesa de Éboli le va a decir de que ella solamente ha obedecido a una persona en su vida, y esa era su marido, y ahora que su marido estaba muerto no pensaba obedecer a nadie más. Esto continuó de manera inmisericordia durante días, todo este comportamiento estrafalario de la princesa, hasta que finalmente Teresa decide abandonar el convento, junto con todas sus monjas. En la mitad de la noche, el 6 de abril de 1564, Santa Teresa y sus monjas hacen abandono del convento y dejan sola a la pobre princesa de Éboli con sus criados. Solo imagínense cuando despierta la princesa darse cuenta de que había sido dejada atrás por las monjas de Santa Teresa. Solo podemos imaginarnos cómo debe haberse descargado con sus criadas. Debe haber sido algo terrible. Finalmente, Felipe II le ordena a la princesa de Éboli que deje el monasterio y se encargue de su hacienda y de sus hijos, y más tarde ella va a emigrar a la corte, donde va a empezar una serie de conspiraciones con el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, que la van a llevar a que finalmente sea exiliada de regreso a la villa de Pastrana y verdaderamente emparedada en vida. Ese es el fin que tiene la princesa de Éboli. Pero esa es otra historia. Nosotros estamos hablando acá sobre Santa Teresa. Y Santa Teresa continúa su labor de fundación por toda España. Detengámonos un momento en su legado literario, que es bien notable. De hecho, los escritos de Santa Teresa van a ser editados años después de su muerte por el gran humanista Fray Luis de León. Hasta Felipe II se va a disputar el honor de hacerse cargo de la impresión de las obras de Teresa, que se van a imprimir luego de su muerte. Durante su vida, Teresa va a escribir más de 11 libros en 21 años. Dentro de los que se destacan aquí, yo les dejo Vida de Santa Teresa de Jesús, su biografía, de la cual hemos hablado, Camino de Perfección, una obra mística que tiene como finalidad ser un instrumento de perfección mediante la oración,
el libro de las Constituciones, que es básicamente la ordenanza de Teresa dentro de los monasterios, El Castillo Interior, que al igual que El Camino de Perfección es una de sus obras más finas, diría yo, que también ayudan al perfeccionamiento espiritual mediante la oración, y Las Fundaciones, que es básicamente una biografía también de lo que significó las 17 fundaciones que realizó a lo largo de su vida. Y por supuesto hay más de 409 cartas publicadas de Santa Teresa, para qué hablar de la poesía, que alcanza niveles realmente sublimes. El primer libro, el libro de la vida, es de Santa Teresa, yo ya se los he ido comentando, es el más espontáneo y fresco, es el reflejo de su personalidad y experiencia, de alguna manera es una biografía tanto interna como externa, pues además de escribir acontecimientos mundanos, también nos relata sus experiencias espirituales y nos enseña a orar. Muy a menudo convierte su relato en una oración, de hecho. Si van a partir por algún libro de Santa Teresa, yo les recomiendo su biografía. Y después, otro de los libros notables de Santa Teresa está el de Las Moradas o El Castillo Interior, que es una verdadera belleza. Yo creo que está inspirado, de alguna manera, en sus lecturas de infancia, novelescas, caballerescas. En este libro, también Santa Teresa es una obra escrita por Santa Teresa como una guía para el desarrollo espiritual, a través del servicio y la oración. En ella describe a Santa Teresa del Alma como un diamante en forma de castillo, el cual está dividido en estas 7 moradas. Y en la medida que uno va perfeccionándose en el arte de la oración, uno va acercándose a la morada interior, en el último aposento del castillo, donde ocurre esta unión mística con Dios. Y por supuesto su poesía. Probablemente todos ustedes aquí conocen uno de los poemas más bellos de Teresa, que procedo a leerles a continuación: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para mí, para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero: que muero porque no muero. De nuevo, tenemos esta ansia de Teresa por esta unión mística con Dios. Santa Teresa anhela constantemente el momento en que Dios la llame a su lado. El resto de sus fundaciones a lo largo de la vida de Teresa no están carentes de disputas y correcciones, como ya les comenté. Nada en la vida de Santa Teresa es fácil. Algunos episodios, por ejemplo, bastante dramáticos, fue cuando envía a San Juan de la Cruz al convento de Pastrana, de San Pedro, donde el director de novicios había decidido someter a un cruel régimen de penitencias a los jóvenes frailes del convento, realmente penitencias que solamente pueden describirse como bestiales. Santa Teresa y San Juan están completamente en desacuerdo con estos excesos. De hecho, por darles un ejemplo, se les azotaba a los monjes delante de unos maderos que estuvieran húmedos, de tal manera que se prendieran en virtud de la santidad de manera milagrosa mediante el sacrificio. Evidentemente esto no hizo ni una gracia a Teresa y a San Juan, y removieron rápidamente al director de novicios por otra persona que fuera de carácter más apacible y que tuviera las mismas condiciones que Teresa y que San Juan, o sea, que supiera el valor del autocontrol. Era algo que Teresa logró entender con el tiempo, el asunto de la penitencia que podía llevar al exceso. Años más tarde, en 1571, es llevada de regreso al monasterio de la Encarnación, del cual ella estuvo 27 años como monja, y no trató de reformar el convento. Le dijo a las monjas de la Encarnación que podían regirse como ellas quisieran, pero el problema estaba en que la Encarnación era un verdadero desmadre desde que se fue Teresa. Más de 1000 personas vivían en este monasterio, no habían alimentos, había un problema económico al cual Santa Teresa tuvo que ponerle fin mediante una correcta administración de los dineros del convento. Puso fin también a las pensionistas laicas que habitaban el convento, que eran incluso mayores que las monjas, ya que en su gran mayoría estaban huyendo de un padre opresor y un marido celoso, y encontraban en este convento un lugar para vivir, lo cual hacía insostenible las finanzas del convento porque había que alimentar a toda esta gente. Y puso también un fin o una mesura a estos pretendientes masculinos que estaban constantemente
revoloteando al lado del convento. De hecho, le llegó a decir a uno que si continuaba molestando sus palomillas, como ella llamaba, iba a escribirle a modo de sarna, de broma, le dijo que le iba a escribir a Felipe II para que le fuera a cortar la cabeza. Y de esa manera él dejó de aparecerse por el convento. Más tarde va a realizar una de sus últimas fundaciones en la ciudad de Sevilla, Hispalis, que vemos acá en este grabado, una que se encontraba en la provincia de Andalucía, una provincia muy lejana a la Castilla natal de Teresa, mucho más relajada en cuanto a las costumbres, por lo tanto le fue mucho más difícil para ella llevar a cabo la reforma en Sevilla que en otras partes de España, y ahí también tuvo que lidiar con monjas que definitivamente no estaban hechas para la vida conventual. Aparecen algunos personajes terribles, como una tal María del Corro, que empezó a inventar historias dentro de cosas que ocurrían dentro del convento, que tenían que ver con prácticas heréticas, y eso llamó la atención de la Inquisición, que nuevamente fue a tocar la puerta de Teresa, y finalmente se dieron cuenta de que estas eran acusaciones infundadas y tuvieron que dejar a la pobre monja tranquila, en paz. Esas monjas, después que hicieron este revuelo, fueron evidentemente expulsadas del convento. Pero nuevamente hablamos sobre los problemas de Teresa en sus fundaciones. Finalmente, en 1582, Santa Teresa regresa a su Castilla, pero recibe la orden de ir rápidamente directo a Alba de Tormes. Teresa era una mujer ya anciana, o sea, no anciana, era una mujer joven, era una mujer de 67 años, pero ustedes me van a perdonar, pero para la Castilla de aquella época, en el siglo XVI, 67 años ya era una edad avanzada, en el sentido de que se vivía una vida bastante espartana, terrible, llena de problemas y de rigores, digamos, y esto se ve reflejado en el retrato que hace de San Juan de la Miseria de la misma Teresa que vemos acá en pantalla. El cuento está en que incluso había tenido una recaída de sus fiebres y además había tenido una caída física que le había probablemente roto la cadera, con lo cual tenía que estar constantemente movilizándose con un bastón que se conserva hasta el día de hoy como una reliquia, dicho sea de paso. Y tiene que realizar este viaje muy mal organizado a la villa de Alba de Tormes, porque la duquesa tenía a su nuera, la duquesa de Alba tenía a su nuera que iba a dar a luz, y se creía que con la intercesión de la santa, este evento iba a adquirir otra magnitud. Este era un gran evento, la duquesa de Alba era una de las mujeres más poderosas también de Castilla, junto con la princesa de Éboli, y Santa Teresa no podía negarse. Parte de este viaje mal organizado, y en cuanto llega a Alba de Tormes, cae inmediatamente en cama, le sobrevienen unas fiebres terribles, y según la crónica, está quebrantada de cuerpo y alma. De hecho, cuando la gente del convento de la Asunción en Alba de Tormes le dice si quiere que cuando esté muerta lleven su cuerpo de regreso a Ávila, Santa Teresa les responde: ¿y aquí no me darán un poco de tierra? Y esta es la razón por la que Santa Teresa de hecho está enterrada en Alba de Tormes. Muere, en efecto, el 4 de octubre de 1582 a los 67 años. La causa física, clínica de la muerte de Teresa se ha especulado que es un cáncer uterino, debido a que, según los que estuvieron presentes durante la muerte de Teresa, ella habría sufrido un flujo sanguíneo de la matriz constante, lo cual se fue agravando debido a que mandaron llamar a un cirujano barbero, que era el médico que se utilizaba en aquel entonces, que no halló nada mejor que aplicarle una sangría a la santa, con lo cual evidentemente su condición empeoró. Y se cree, por lo tanto, que ella sufría desde hacía ya un tiempo de este cáncer uterino. A pesar de que la crónica habla de que murió de un quebrantamiento general, de fiebre y de este desmayo que la aquejó toda su vida. Aquí comienzan a aparecer los símbolos de la santidad que rodean a la historia de Teresa durante el tránsito, la muerte de la santa. En primer lugar, según lo que cuenta la crónica, un árbol que estaba seco en el jardín del huerto del convento floreció milagrosamente. Se vio una paloma que sobrevoló al lado del cuerpo de Santa Teresa y una luz celestial invadió el convento. Aquí vemos, de hecho, el féretro de Teresa, que se conserva hasta el día de hoy, donde están los restos de la santa, en el convento de la Asunción en Alba de Tormes, con el cristograma IHS
Jesús, hombre y Salvador, que en realidad son las primeras letras del nombre de Cristo en griego, pero que más tarde se perdió el significado original y se convirtió en este acrónimo, Jesus Hominum Salvator, y el escudo de la orden de los carmelitas, la orden reformada de Santa Teresa. 9 meses más tarde abrieron el féretro de Teresa y, por supuesto, como era de esperar, el cuerpo estaba incorrupto y los vestidos podridos. Aprovecharon la oportunidad para cercenarle una mano, que vemos acá en este magnífico relicario, que se encuentra hoy en Ronda, y 3 años más tarde llevan el cuerpo de Teresa a Ávila. El monasterio de San José le pide al duque de Alba el cuerpo de Teresa y el duque finalmente se los concede. Pero más tarde se dan cuenta de que querían el cuerpo de vuelta y el duque pide de regreso el cuerpo y por lo tanto ustedes pueden ver que en este trasvasije, cada vez que abrían el cuerpo de Teresa, aprovechaban para obtener alguna reliquia de su cuerpo. En este caso aquí pueden ver el corazón de Santa Teresa que se encuentra enclaustrado en este magnífico relicario de bronce, ormolú dorado y plata, en esta urna de cristal, de roca, y lo mismo con el brazo de Santa Teresa que se encuentra también en Alba de Tormes, acá a la derecha de la pantalla. Como dato curioso, bueno, el cuerpo de Teresa se movió tanto como Teresa durante su vida, pueden percatarse igual que su cuerpo, ¿no es cierto? Y como dato curioso, la mano de Teresa, el relicario, estuvo en posesión de Francisco Franco toda su vida después de la Guerra Civil y le mandó construir, de hecho, un pequeño altar, una pequeña capilla en el Palacio del Pardo, hasta que muere Francisco Franco y es trasladada la reliquia a la ciudad de Ronda. El 12 de marzo de 1622, Teresa es canonizada por el Papa Gregorio XV, y como un dato curioso les puedo mencionar que en 1627 las Cortes de Castilla la nombran copatrona de los reinos de España. Esto es bien notable porque el patrono de España siempre fue y ha sido Santiago. Santiago Apóstol, aquí en su encarnación como apóstol peregrino, con la venera y la concha en su manto, y en su encarnación más militar como Santiago Matamoros, ¿no es cierto? El Santiago que se le aparece a los cruzados durante la Reconquista en la batalla de Clavijo, y que a partir de entonces se convierte en el santo de España. Es además a quien se le achaca la cristianización de la península. Pero en 1627 el Imperio Español, y aquí nos retrotraemos de nuevo a esta idea del siglo de oro, estaba comenzando a dar sus primeros estertores, y estaba comenzando la decadencia del mundo hispánico, decadencia cultural, política y militar. Y se entendía de que como ya no había moros en la península para defenderlos, entonces Santiago, se creía que Santa Teresa, con su legado literario, era la persona indicada para interceder en la corte de Felipe IV para solventar los males a los cuales se estaba viendo enfrentado la monarquía hispánica. Esto lamentablemente no prosperó. Fue por un muy breve periodo en que Santa Teresa se convirtió en copatrona de España y más tarde venció el viejo guerrero, que es Santiago, en esta encarnación como Santiago Matamoros. Pero igual es un episodio interesante de mencionar en la vida de Teresa. Al parecer, en este caso, la espada fue más fuerte que la pluma, y no al contrario. Más tarde, en 1970, es nombrada doctora de la Iglesia, y como les mencionaba al principio de la charla, es la primera mujer con esta dignidad. Y esto en virtud a las obras que produjo, que enriquecieron la doctrina y afirmaron la fe. Más tarde la siguió Catalina de Siena, Hildegarda von Bingen y Catalina de Lisieux. Y para ir terminando este ciclo, o más bien esta charla de Santa Teresa, me gustaría acabar con su famosa oración o poema, que probablemente ustedes conocen: nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y con esto damos por finalizada la charla. Espero no haberme extendido demasiado, les pido las disculpas si ese fue el caso, pero Santa Teresa da para mucho más que una sola charla.
Les lamento nuevamente de que esto no sea una explicación más bien desde el punto de vista espiritual, pero esto es una charla dentro de un contexto histórico. Así que si ustedes quieren saber más sobre la vida y obra y sobre el pensamiento de Teresa, nuevamente los invito a releer su extenso legado literario, en particular su biografía y su libro de la vida. Y ahora le doy el pase a Magdalena para ver si tienen algún comentario. Voy a dejar de compartir la pantalla y